Hola muchachos, si escuchan ruido es que estamos maestreando, así que me están ayudando, estamos trabajando. Desgraciadamente se puso a llover y teníamos que hacer una ampliación, no lo pudimos hacer. Bueno, son cosas que pasan. Hoy día vamos a hablar un poquito de la nueva constitución o la convención constitucional de Chile, que ha dejado mucho que hablar, pero en temas militares, que es un tema que a nosotros nos interesa respecto a esto. Aquí, la verdad las cosas, hay bastante preocupación por dos razones. La primera de ellas, que muchas de estas cosas podrían tener consecuencias el día de mañana que no serían favorables. Todo lo que hoy día, por ejemplo, se habla de posibles compras, de posibles conversaciones, podrían verse afectadas. Lo que se dio a conocer y se aprobó, el Pleno de la Convención Constitucional aprobó el día viernes 22 de abril los articulados que definen la conducción de defensa nacional y la composición y la disposición, la organización, ingreso y proceso de formación de las Fuerzas Armadas de Chile. Las normas fueron votadas en marco del segundo informe de la Comisión de Sistema Político y pasaron a integrar el borrador de la nueva Constitución Política de Chile. ¿Qué se aprobó o qué significa esto? Veamos. La instancia aprobó que la Jefatura Suprema de las Fuerzas Armadas y la política de defensa nacional está a cargo del Presidente de la República, quien ejercerá el mando a través del Ministerio a cargo de la Defensa Nacional. Es decir, el comandante en jefe supremo de las Fuerzas Armadas es el Presidente. Porque hoy día en Chile se habla, la Constitución está, la actual, 2022, dice que las Fuerzas Armadas chilenas tienen un comandante en jefe. Y ese comandante en jefe tiene otro comandante en jefe, que en este caso sería el Presidente de la República. Ahora pasa directamente a el comandante en jefe, es el presidente, él es el que designa, nombra, incluso podría nombrar generales de acuerdo a su tendencia política. Eso es bastante peligroso por lo que ya sabemos que pasa cuando se empiezan a desarmar las Fuerzas Armadas o ciertos generales que no están a favor del presidente de turno. Y eso podría ser bastante peligroso. El inciso segundo del artículo 15, presentado por la Comisión de Sistema Político, aprobado por la Convención Constitucional, establece que la disposición de la organización y los criterios de la distribución de las Fuerzas Armadas se establecerán en la política de defensa nacional y la política militar. Hay un inciso que es el inciso 16, dice: consagra que las Fuerzas Armadas están integradas única y exclusivamente por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. No se incluye ni a la Policía de Investigaciones ni a Carabineros. Actualmente ellos pertenecen al Ministerio del Interior. ¿Ya? O sea, solamente 3 ramas. Y hay el todo tema complejo, el tema de Carabineros, porque quieren que Carabineros sea civil, no tenga formación militar. No sé dónde ven eso, pero bueno, una formación táctica muy similar a los militares. Incluso dicen que tienen los constituyentes. Otro día hacíamos una entrevista a un constituyente, decía, no, es que tiene formación militar, igual que los militares. Bueno, sin comentario. Y lo peor de eso, que otro de los constituyentes que nosotros también le preguntábamos otro día, ¿qué significaba plurinacional? No tienen la puta idea qué es plurinacional. O sea, yo me puedo ser plurinacional, tú plurinacional, pero nadie sabe qué es. No hay un concepto claro, porque suena bonito, anoche intentaron explicar esa palabrita en Estado Nacional, véanlo en TVN, se lo recomiendo. El constituyente del Frente Amplio, que tampoco supo explicarlo a nosotros. Entonces, ya, sigamos antes que me empiece a molestar. Ya, va a depender del Ministerio a cargo de la Defensa Nacional, y ese que depende del Ministerio de Defensa Nacional es un civil, no es un militar. Que estarán destinadas para el resguardo de la soberanía, independencia e integridad del territorio de la República ante agresiones de carácter externo, según lo establece la Carta de Naciones Unidas. Es decir, las Fuerzas Armadas pueden, ante agresiones externas,
pero no ante agresiones internas. Ojo con eso. O sea, sería las Fuerzas Armadas estarían destinadas solamente para defensa nacional, pero no en caso interno. Es decir, por ejemplo, le pone un caso. Si se quiera ocupar las Fuerzas Armadas para desvincular ciertos grupos, no se podría hacer, porque está pensada conceptualmente para ataques externos, no internos, que hoy día es distinto. Hoy día la Constitución que firmó Lago, que todos dicen que es de Pinochet, pero es una mentira, dice que la defensa nacional, las Fuerzas Armadas chilenas están para defender los externos y los internos. Aquí solamente los externos, y se basan en el tema de la política o la Carta de Naciones Unidas. Se estableció en el segundo inciso del artículo la incorporación de la perspectiva de género y el desempeño de las funciones de Fuerzas Armadas. Eso de género me suena raro porque se supone que va a haber un general, una generala, un general, un general. Oiga, si no se trata de género, se trata de sentido común. Hay mujeres muy buenas, hay hombres que son muy buenos y viceversa. O sea, tú no puedes obligar que todos tengan 10 mujeres, 10 hombres. A lo mejor van a haber 10 mujeres, 2 hombres, pero no puedes obligar a las instituciones a tener ese tipo de categoría. Una de las tonteras que de verdad las cosas no me gusta eso, porque es como que fuera obligación. Creo que eso no debería ser así. Deja tu comentario abajo, ¿qué te parece a ti? El inciso quinto dice, de este artículo define que el ingreso a la formación de las Fuerzas Armadas será gratuito. Hoy día es pagado para ser suboficial mayor, para entrar, porque existe la escuela de oficiales y la escuela de suboficiales. La escuela militar, que es más conocida por ustedes, tú tienes que pagar. Lo mismo pasa con la policía de investigaciones. ¿Ya? Cuando tú ingresas a una escuela, por ejemplo, de oficiales, tú tienes que tener o pagar ingreso a ese tipo de escuela. ¿Ya? Aquí sería gratuito y no habría ni pago, tampoco habría diferencias. También dice el artículo 17 establece que el Congreso va a ser la encargada de supervisar periódicamente la ejecución de presupuesto asignado por defensa. Es decir, ahora las Fuerzas Armadas no pueden decir, oye, queremos esto. Y el artículo 17 establece que el Congreso es la encargada de supervisar. ¿Qué Congreso? La Cámara de Diputados, porque terminaron en la Cámara de Senado, ahora es solamente la Cámara de Diputados y los famosos regionales, muy similar a la Cámara de Senado. Ellos son los encargados de ver, velar y cuidar y cuestionar el presupuesto de la nación. El ejército no podrá comprar, decir, oye, saquemos de ese fondo reservado. No va a poder hacer eso ahora. Va a tener que ser supervisado por las compras de toda la plana mayor de la Cámara de Diputados. Otro del tema de las discusiones es el articulado o la indicación número 77 presentado por el constituyente Christian Monkeberg, que permite que las Fuerzas Armadas puedan colaborar en situaciones de emergencia como terremotos, aluviones. Aquí se produjo una disputa bastante feroz. ¿Y por qué lo digo de ese concepto? Se ratifica por el Pleno de la Convención que las Fuerzas Armadas no podrán colaborar ni prestar ayuda a la población ante calamidades, por ejemplo, terremotos u otras áreas de carácter interno. ¿Quién se hará cargo cuando los habitantes del país lo necesiten?, manifestó Christian Monkeberg. El constituyente Jaime Baza, que fue presidente de la constituyente, respondió, y cuestión que nosotros también leímos su mensaje y lo publicamos, a través de su red social: las funciones de defensa y de seguridad son distintas y no estamos de acuerdo con que se mezclen, que las Fuerzas Armadas siempre podrán colaborar con catástrofe o terremoto o lo que ustedes quieran, pero dentro del marco de excepción. Es decir, si hay un terremoto, si hay una inundación, el gobierno tiene que anunciar estado de excepción. Si no se nombra, mire, aquí la contradicción, si no se nombra ese estado de excepción, significa que el ejército no puede ir a ayuda. Pueden estar cayendo, la gente necesita sacarse,
o ayudarse, pero no se va a poder. ¿Por qué? Porque tiene que el gobierno de turno, tiene que dar, en el marco de estado de excepción, tiene que articular ese artículo. Es decir, con una cartita oficial, estamos en estado de excepción y ahora pueden las Fuerzas Armadas colaborar. Si eso no existe, las Fuerzas Armadas no pueden hacer nada. Les guste que no les guste, pero es así. Y tiene razón Cristian Monkeberg cuando dice que no podrían ayudar. Aunque Baza dice que no, en estado de excepción, sí. Lo mismo que viene siendo hoy día, porque hoy día el estado de excepción se puede, lo vimos en el terremoto de 27F, a mí me tocó estar en la zona de Constitución, cuando empezaron los saqueos en Concepción, la Bachelet no quería estado de excepción. Cuando se hace el estado de excepción, salen las Fuerzas Armadas a colaborar con los ciudadanos en esa zona. Incluso yo estuve en Talcahuano, por eso estuve ahí en Talcahuano, por eso lo sé. El estado de excepción en ese momento era resguardar patrullaje y era también cuidar a los enseres de las personas y el cuidado de las personas y todo lo que significa el transporte logístico, agua, emergencia, luz, etc. Pero se tuvo que hacer por la Presidenta de la República. Es lo mismo que dice Baza. Pero ¿qué pasa si ese gobierno no está de acuerdo con el estado de excepción y no lo nombra? Lo que pasó con la Bachelet, porque la Bachelet no quería nombrar el estado de excepción. Cuando la Bachelet nombra el estado de excepción el día, si no miento, día lunes, esto fue un día sábado, ella nombra el día domingo la noche, yo el día lunes estaba en Constitución, por eso el resguardo de ese estado era por esa línea. Ahora, aquí va a haber un temazo porque si hay por ejemplo, una emergencia que es muy común en la zona norte de Chile, con el invierno boliviano, ¿qué pasa si hay inundaciones? Pero si no se nombra estado de excepción, las Fuerzas Armadas, chicos, no podrán colaborar. Esa es la realidad que se está viviendo con la constituyente. Y ahora que el cargado del Estado Mayor, o el encargado, o el comandante en jefe, ya no va a existir ese rol. El encargado es el presidente, y el presidente nombra un delegado, y ese delegado es un civil. Y el civil va a decidir, de cierta forma, él va a responder, no el comandante en jefe como viene siendo hoy día. Se ha cuestionado mucho este articulado de la convención. Y como le dije, nosotros hicimos una entrevista a dos constituyentes de ellos, uno del Partido Comunista y uno en Frente Amplio. La verdad, las preguntas son bastante ambiguas respecto al sistema plurinacional. Y cuando yo veo a alguien que diga no, que se van a comprar cosas nuevas, después de leer todo lo que está pasando en la constituyente, que quiere nombrar un ciudadano que no tiene puta idea de la necesidad de las Fuerzas Armadas, complicado el tema. Y que más encima que el Congreso, que sería solamente la Cámara de Diputados, sería lo encargado de poder, o en este caso serían ellos los encargados de decir, ¿sabe que esto se compra, esto no? Así de simple. Así que hay varias cosas que hay que conversarlo y visualizarlo. ¿Qué va a pasar con...? Hay otra de las preguntas. Otro video que estoy trabajando en eso porque ¿qué va a pasar con el sistema de financiamiento de las Fuerzas Armadas llamadas plurianual? Ojo con eso.